Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Proverbios capítulo 23, versículos 15 y 16. Muy buenos días, bienvenidos a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por permitirnos iniciar un nuevo día sabiendo con toda seguridad que será un día de muchas y grandes bendiciones en Cristo Jesús. Amén, y por supuesto que este es una oportunidad hermosa para decir buenos días y bienvenidos a este espacio. No olvidemos que el proverbio nos insta a usted y a mí a ser sabios. La persona sabia va a alegrar el corazón de Dios. Que usted y yo, en lugar de producirle a Dios una preocupación, que usted y yo alegremos su corazón viviendo en la sabiduría que solamente podemos digerir, que solamente podemos absorber de la palabra de Dios. Qué hermoso es que nosotros nos preocupemos realmente por tener contento el corazón de Dios, por alegrar al Padre Celestial. Si nosotros como hijos nos sentimos contentos, felices, alegres cuando nuestros hijos hacen cosas buenas, ¿cuánto más el Padre se alegrará, el Padre Celestial, cuando nosotros buscamos hacer solamente el bien? ¿Qué tal si vivimos de ahora en adelante pensando en que tenemos un Padre en los cielos al cual debería ser nuestro mayor interés tener su corazón contento? Hoy oramos para que Dios te bendiga, para que el Padre Celestial te provea para todo lo que necesitas, que seas provisto de salud, de fuerzas, de bendiciones, que Dios te dé todo lo que necesitas hoy en el nombre de Jesús, a ti y a toda tu familia. Así sea, a ti y a toda tu familia. Y hoy continuamos estudiando, sumado a este proverbio, seguimos estudiando Marcos capítulo 9. Y hoy vamos estudiando los versículos 49 y 50. No olvidemos que venimos estudiando acerca de ocasiones de caer, que usted y yo, en lugar de ser un obstáculo, de ser una piedra de tropiezo para los demás, para los más débiles, para aquellos que están nuevos en el Evangelio, por el contrario, seamos esas personas de bendición, que Dios nos ayude, en vez de ser un obstáculo, ser una persona que dé sal, que dé ánimos, que sea de bendición. Dice los versículos 49 y 50 de la siguiente manera: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Cuando usted y yo determinamos que esa palabra es una realidad para usted y para mí, que usted y yo, en lugar de ser un obstáculo, de ser un tropiezo para los demás, debíamos ser sal, debíamos de colocar en una sazón, que el Evangelio, donde quiera que usted y yo estemos, sea inspiración para otros, que usted y yo seamos esas personas que impulsen a otros hacia el cielo, con esa gracia que solamente Dios nos coloca. Ser salados con fuego simboliza el refinamiento y la autodisciplina necesarios para vivir fielmente, eliminando el pecado, mientras que la sal representa mantener el carácter distintivo del cristiano. Es una persona con paz, es una persona agraciada, aún en las dificultades, en las pruebas. Él tiene la tendencia, tiene la necesidad de vivir consagrado para Dios. Dice el versículo 49, todos serán salados con fuego. Esta frase difícil sugiere un proceso de refinamiento. Puede interpretarse como la purificación espiritual, la negación o las pruebas que cada seguidor debe atravesar. Mire que mucha gente, quizás sin entender esto, pero aquí la Biblia nos dice que
usted y yo tenemos una razón por la cual está en el Evangelio, y es ser un motivo de bendición, es ser inspiradores para otro. Cuando la Biblia dice en el versículo 49, todo sacrificio será salado con sal, alude allí a un pasaje de la Biblia en Levítico 2:13, donde toda ofrenda debería llevar sal. Eso se enseña que los creyentes son sacrificios vivos. Allí en Romanos 12:1 también dice que debemos ser purificados y preservados de la corrupción del pecado. Sí, la sal es buena. La sal es aquello que detiene el proceso de corroer. La sal no solamente da gracia, sazón, sino que detiene el proceso de dañarse. Así que usted y yo debemos tener en cuenta que Dios nos colocó para hacer una desgracia, Dios nos colocó para hacer una bendición en el lugar donde Él nos tiene. Y eso es una determinación. No nos dejemos afectar por lo que los demás son. Usted y yo debemos decirle: Señor, yo quiero ser esa bendición. Y quizá tengamos muchas dificultades, quizá tengamos muchos problemas, pero Dios está aquí para ayudarnos en este proceso. Usted y yo no estamos solos. Este pasaje concluye una sección donde Jesús advierte seriamente contra el pecado, señalando que es mejor sufrir sacrificios personales en esta vida que enfrentar el juicio eterno. Y eso es lo que usted y yo debemos tener en cuenta. Dios nos colocó ¿para qué? Para hacer una bendición, no una maldición, para impulsar a otros hacia el cielo y no para hacer un tropiezo para ellos. Que Dios nos ayude. Aunque parecieran haber pasajes en la Biblia de pronto un poco difíciles de entender, pero cuando tú vas y los estudias en compañía de un buen comentario bíblico, en compañía primeramente de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y en compañía de mirarlo, estos pasajes en otras versiones, realmente nos ayudan a comprenderlos mucho mejor y a mirar que la misma Biblia da respuesta para todo. Dice aquí: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y mire que tiene una conclusión muy hermosa que dice: tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Cuál es la conclusión de todo este pasaje bíblico? Llevarnos a una sola cosa y llevarnos a lo que Dios quiere con nosotros, que estemos en paz los unos con los otros. Pero ese es el resultado. El resultado es que estemos en paz los unos con los otros, y todo resultado requiere un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Que aprendamos a ser purificados, que amemos la corrección, que amemos los procesos de cambio y de transformación. ¿Cuántas personas realmente en el momento del fuego que representa prueba? Recordemos que Pedro nos dice que el oro es refinado el oro es refinado con fuego. Cuánto más nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, también tiene que ser refinada, tiene que ser probada a través del fuego, que el fuego representa pruebas, que el fuego representa dificultades. Pero algo que usted y yo tenemos que entender como cristianos es que la dificultad, la prueba, el momento, bendito Dios, el momento de la dificultad no es para destruirnos, es para que aprendamos a estar quietos en Dios, aprendamos a entrar en comunión con Dios y escuchemos cuál es la solución, la salida a esto, que no tomemos decisiones a la locura, a la premura, sino que aprendamos a estar en la presencia de Dios y saber que ese proceso de fuego, de prueba, de dificultad, algo muy bueno va a salir de esto. Y ese proceso de fuego tiene que ir acompañado con algo muy importante que aquí la Biblia lo llama la sal. Y recordemos que la sal tiene una característica, algo muy importante, y es que conserva de la corrupción. Asimismo, el cristiano tiene que aprender a tener una vida que se aparte de lo malo, que se preserve de la corrupción de esta sociedad, de este mundo, y que eso nunca se aparte de su vida, porque si usted deja apartar de su vida y se deja corrompir, pues ¿cómo vamos a volver nuevamente a las cosas buenas de Dios? ¿Y cómo vamos a estar en paz los unos con los otros si estamos llenos de iras, de contiendas, de enojos, de amargura y no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? Entonces, el llamado de Dios es que el proceso de formación en nosotros nos lleve a apartar de nosotros lo malo, a corregirnos,
en todo lo que estamos haciendo mal, aprender cosas buenas, en conclusión, para que colando toda esta información, al final aprendamos a vivir en paz los unos con los otros. Por tal razón, usted y yo vamos a orar diciéndole: Señor, gracias por la enorme responsabilidad que tú has colocado sobre nosotros, que en lugar de ser un tropiezo dentro de la obra tuya, por el contrario, seamos instrumentos de bendición, Dios eterno, Señor, que podamos ser sazonados, Señor, esa gracia de tu Espíritu en nosotros, no para tropezar, sino para impulsar a otros hacia el cielo, Papá hermoso. Necesitamos esa formación del carácter tuyo en nosotros, oh Dios. Necesitamos esa transformación de nuestra alma, Papacito hermoso, para no ser un tropiezo, sino por el contrario, una bendición. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor hoy te permita alinearte a la palabra, que las bendiciones te persigan y te alcancen, que tengas un feliz día en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.